Buenos días a todos. Es el primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flashit. Ya sabéis que este es el formato que en 20 minutos contamos de forma resumida las novedades más importantes que ha habido en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología en el mes anterior. Y para hacerlo, el formato que seguimos habitual es que hacemos una selección de los temas que nos parecen más interesantes y los contamos en un formato breve. En esta ocasión hemos seleccionado 3, que contarán en primer lugar nuestro compañero Josu Aguiluz, que será qué avances ha habido en relación con el acuerdo de transferencia internacional de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Después Alberto Agustinoy nos hablará sobre el borrador de Real Decreto sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil. Y concluiremos con una sentencia interesante y relevante que nos contará Marta Zaballos sobre la copia privada en la nube. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado y con consecuencias relevantes. Y como no, después de estos 3 temas que trataremos monográficamente, el profesor Peguera nos hablará de otros temas que también son relevantes y que, bueno, contará de forma mucho más abreviada en una miscelánea al final. Así que sin más. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos y a todas. El pasado 25 de marzo, la Unión Europea y los Estados Unidos, tras 2 largos años de negociaciones, anunciaron un nuevo acuerdo sobre el marco legal de las transferencias de datos personales entre ambos territorios, el denominado Marco Transatlántico de Protección de Datos. Para ponernos en contexto, cabe recordar que en 2020 el Privacy Shield, anterior acuerdo de transferencia de datos entre ambos territorios, fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras la ya conocida disputa judicial promovida por el señor Max Schrems. Al concluirse que los estadounidenses no garantizaban una protección sobre los datos de los ciudadanos europeos sustancialmente equivalente a la europea. Y con anterioridad a este acontecimiento, allá por 2015, el mismo tribunal ya declaró la ilicitud del anterior acuerdo entre ambos territorios, el denominado Safe Harbor. Expuesto este contexto y sentado al anterior, ¿en qué se resume este acuerdo? Esencialmente en 4 puntos. El primero de ellos sería que Estados Unidos se compromete a aplicar reformas y establecer nuevas salvaguardias para garantizar que los tratamientos de datos realizados por las autoridades de vigilancia estadounidenses sean necesarios y proporcionados, en la consecución de unos objetivos de seguridad nacional definidos, claramente definidos. En segundo lugar, Estados Unidos también se compromete a establecer un nuevo mecanismo de recurso independiente con 2 niveles, para investigar, por un lado, y resolver, por otro, las demandas de los ciudadanos europeos sobre el acceso a sus datos por parte de las autoridades estadounidenses. En tercer lugar, y quizá el punto más innovador, se refiere a la creación de un tribunal de revisión de protección de datos para dictar medidas correctivas, garantizando el cumplimiento de la normativa y las limitaciones de acceso a datos personales por parte de las autoridades de vigilancia de Estados Unidos. Y en cuarto y último lugar, se imponen unas estrictas obligaciones a aquellas empresas de Estados Unidos que traten datos personales transferidos desde la Unión Europea, manteniéndose en vigor el requisito de certificar su adhesión a los principios establecidos en el marco. ¿Cuáles son los beneficios de este acuerdo? Según destaca la Comisión, algunos de ellos serían la protección adecuada de los datos personales transferidos a Estados Unidos, atendiendo a los principios y el razonamiento seguido en la sentencia de Schrems II, un flujo de datos seguro y predecible y una base jurídica duradera y fiable. En cuanto a los siguientes pasos, los compromisos asumidos por Estados Unidos se incluirán en una orden ejecutiva que constituirá la base de un proyecto de decisión de adecuación para entrar en vigor del nuevo marco, que se prevé que esté listo para finales de este mismo año 2022. Veremos cuál es el alcance y también el avance en la configuración del futuro marco transatlántico de protección de datos. Sin más dilación, doy la palabra a mi compañero Alberto Agustinoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josu, y buenos días a todos. Yo os quería mencionar que el pasado 7 de marzo se inició el trámite de audiencia para la presentación de observaciones al borrador de Real Decreto sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil. La autoridad que lo promueve, que es el Ministerio de Consumo, pues constata en el propio documento
que cerca de un 40% de la población española menor de 16 años sufre problemas de sobrepeso, y precisamente para eso lo que pretende a través de esta norma es intentar corregir pues la tendencia de consumo de este tipo de productos, precisamente para intentar, como digo, pues corregir esa propia tendencia. La idea es, de alguna manera, regular pues aquella publicidad que, según establece el propio borrador, por su propio diseño resulte objetiva y mayoritariamente dirigida a atraer la atención o dirigirse a un público menor de 16 años. Y precisamente en el mismo documento pues, se contemplan una serie de canales en los que la publicidad exhibida se considerará sujeta a las restricciones que se pretenden introducir. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquella publicidad que aparezca en canales específicamente dirigidos a público infantil, o en caso de canales generalistas, en programas específicamente, de nuevo, dirigidos a un público infantil, o en franjas en los que se compruebe que un 25% de la audiencia, como mínimo, pues efectivamente corresponde a público menor de 16 años. También se pretende extender el régimen de este nuevo Real Decreto a aquellas salas de cine en las que se exhiban títulos pues, calificados como aptos para todos los públicos, así como en publicaciones infantiles y pues, páginas web objetivamente y claramente dirigidas a un público infantil, o un público, como digo, menor de 16 años. Lo que se pretende es introducir pues una serie de restricciones que de alguna manera intenten racionalizar la publicidad de este tipo de productos para este público, y entre otras pues, medidas que se promueven, pues se introduce, pues, por ejemplo, la prohibición del uso de elementos de fantasía en este tipo de publicidad, como por ejemplo pues, dibujos animados que creen expectativas inalcanzables respecto al producto, así como la limitación en la presentación de productos para que no incluyan cantidades excesivas, o incluso prohibir aquellos casos en los que la publicidad asocie el consumo de este tipo de productos con el éxito social. Otra restricción que se pretende introducir es, por ejemplo, prohibir aquella publicidad que incite al menor a pedir a sus allegados, a sus familiares, pues que adquieran el producto en su nombre, y, por ejemplo, también de forma específicamente dirigida a las nuevas plataformas de comunicación, se restringe también la posibilidad de uso de influencers para publicitar este tipo de productos. Quizá una de las medidas que más llaman la atención de este borrador es la introducción de una prohibición directa para la realización de publicidad dirigida al público infantil respecto a productos que se consideran, conforme a los baremos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, potencialmente más peligrosos para, como digo, gestionar este problema de sobrepeso generalizado. En concreto, y solo para citar algunos, pues se prohibiría la publicidad de productos de chocolate y confitería, productos como pasteles, galletas y bollería, zumos, bebidas energéticas o incluso helados. Este trámite al que me refería terminó el pasado 29 de marzo, y actualmente, pues, siguiendo el procedimiento legislativo habitual, la autoridad que promueve pues este borrador de proyecto de Real Decreto pues las analizará y posteriormente pues promoverá su presentación ya como proyecto de Real Decreto. En cualquier caso, os mantendremos informados.
Y sin más, pues le paso la palabra a Marta Zaballos. Muchas gracias, Albert. Como decías, yo voy a hablaros de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un asunto en el que es llamado a analizar si el límite de copia privada aplica también a las copias de material protegido que efectúan personas físicas en un espacio de computación en la nube, y si lo hace, en qué medida lo hace y cuál es el importe de la compensación que debe abonarse por este concepto. Recordemos que la ya famosa copia privada es una limitación al derecho exclusivo de reproducción de los titulares de derechos que permite a las personas físicas efectuar una copia privada de material protegido siempre y cuando se den una serie de requisitos y siempre y cuando, o en todo caso, sujeto al pago de una compensación por este concepto. La controversia en este caso tiene su origen en la demanda que presentó la entidad de gestión colectiva austríaca Austromecana, que entre otros gestiona los derechos de remuneración en concepto de medios de almacenamiento, y la sociedad alemana Strato, que presta un servicio de almacenamiento en la nube que, en palabras de la propia demandada, permite guardar fotos, películas y música en un solo lugar. De acuerdo con la entidad de gestión, la remuneración en concepto de derecho de reproducción en medios de almacenamiento también resulta exigible cuando con fines comerciales se ponen en circulación en el territorio nacional medios de almacenamiento de cualquier tipo, lo que incluye un espacio de almacenamiento en la nube. Por su parte, Strato alega que no cabe una interpretación de la disposición en ese sentido y que si el legislador hubiera querido incluir espacios físicos y espacios digitales lo habría hecho. Y por otro lado, en cuanto al pago de la compensación, Strato señala que, por un lado, la propia Strato ya ha satisfecho un canon o compensación en concepto de derechos de autor en Alemania cuando compra los servidores a través de los cuales presta los servicios, y por otro, también los usuarios de su servicio en Austria han abonado esta remuneración al adquirir los dispositivos que permiten cargar este contenido en la nube, por lo que una remuneración adicional constituye a su juicio una doble o triple compensación por el mismo concepto. Tras escalar el asunto al Tribunal Superior Regional de Viena, este decide suspender el procedimiento y plantear dos cuestiones prejuiciales al Tribunal de Justicia, en las que pregunta precisamente si la expresión "en cualquier soporte" que utiliza la normativa austríaca al regular el límite de copia privada ha de entenderse en el sentido que incluye también servidores en posesión de terceros que ponen a disposición de los usuarios para que estos efectúen copias privadas en este espacio de computación en la nube. Y en caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es el importe de la compensación que debe abonarse por este concepto? El Tribunal de Justicia comienza por aclarar, y nos parece relevante también recordarlo en este foro, que la implementación del límite de copia privada tiene carácter facultativo para los Estados miembros. Ahora bien, la compensación tendrá carácter obligatorio. Sentado lo anterior, el Tribunal de Justicia establece que el concepto de reproducción debe interpretarse de manera amplia por tres motivos. El primero, porque el considerando 21 de la Directiva de Derechos de Autor señala que los actos protegidos por el derecho de reproducción han de ser objeto de una definición general para garantizar la seguridad jurídica. Segundo, porque el propio artículo 2 de la Directiva de Derechos de Autor, cuando define el derecho de reproducción, habla en términos como directa o indirecta, provisional, permanente, por cualquier medio y en cualquier forma. Y tercero, otra interpretación, señala el Tribunal de Justicia, no sería acorde con los objetivos de la Directiva de Derechos de Autor tendentes a lograr este nivel elevado de protección para los autores. Según el Tribunal de Justicia, tanto los actos de carga como los actos de descarga que pueden efectuarse en un espacio de almacenamiento en la nube son actos o podrían ser actos de reproducción de acuerdo con la Directiva de Derechos de Autor. En lo que respecta al concepto de "en cualquier soporte", el Tribunal de Justicia lo interpreta de esta forma. Primero, al utilizar términos amplios, como el que estamos analizando, "en cualquier soporte", y no especificar las características que tienen que tener estos soportes, el Tribunal de Justicia entiende que el artículo 5.2, que es el que regula el límite de copia privada de la Directiva de Derechos de Autor, se refiere al conjunto de los soportes en los que una obra puede ser reproducida, lo que incluye también espacios digitales puestos a disposición por un tercero. Segundo, el Tribunal de Justicia se vale también de la comparación entre el apartado A y el apartado B del artículo 5.2 para sustentar su interpretación, ya que mientras el primero, cuando regula la limitación al derecho de reproducción, habla de reproducciones sobre papel u otro soporte similar, nada dice el segundo sobre las características del soporte. Estos argumentos llevan al Tribunal de Justicia a considerar irrelevante, a efectos de aplicar el límite de copia privada, la circunstancia de que la reproducción de una obra protegida se lleve a cabo en un servidor puesto a disposición del usuario por un tercero y no en el soporte de grabación físico del propio usuario. Tampoco es relevante, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la realización de la copia privada o de la reproducción de la obra
no se realice de manera aislada, sino que se circunscriba dentro de un acto de comunicación al público más amplio, ya que considera que en su caso esto deberá ser objeto de análisis independiente para ver si encaja dentro de los actos de comunicación al público del artículo 3 de la Directiva de Derechos de Autor. Con base en el análisis anterior, el Tribunal de Justicia responde a la primera cuestión en el sentido de que la expresión en cualquier soporte incluye la reproducción en servicios de computación en la nube proporcionados por un tercero. Sentado lo anterior, el Tribunal de Justicia pasa a analizar la segunda cuestión. Esto es si el prestador de servicios de computación en la nube debe pagar un canon o compensación en concepto de derecho de reproducción en medios de almacenamiento en la nube. Para abordar esta cuestión, el Tribunal recuerda de nuevo que mientras la instauración o la implementación del límite de copia privada tiene carácter facultativo para los Estados miembros, no sucede lo mismo con la compensación, que tendrá carácter obligatorio. Ahora bien, señala que siempre que los Estados miembros cumplan con esta obligación de resultado de garantizar que los titulares de derechos reciban una compensación por el perjuicio que han sufrido por las reproducciones, en este caso, tendrán o dispondrán de un amplio margen para determinar quién será el deudor de esta compensación y cuál será la cuantía, modalidades, etcétera, de esta compensación. El Tribunal de Justicia pasa de puntillas por algunos de estos criterios y en cuanto al deudor señala que si bien a priori el deudor de la compensación será la persona que efectúa la copia privada, entiende que hay circunstancias en las que la dificultad de localizar a estos usuarios y exigirles el pago facultan a los Estados miembros a establecer una compensación que grave a quienes ponen a disposición de los usuarios privados equipos, aparatos y soportes de reproducción digital o les presten un servicio de reproducción, que posteriormente repercutirán en el precio de estos equipos, aparatos, soportes o de estos servicios de reproducción que prestan, siendo en definitiva el usuario privado quien abone este canon o compensación. Por lo que un sistema como el de autos, que grava por un lado al productor importador de servidores y por otro se instaura un canon por copia privada sobre los soportes integrados en los dispositivos conectados como móviles, ordenadores, tabletas que permiten realizar las copias de obras protegidas, es un sistema válido. En lo que respecta a la forma, modalidades y cuantía de la compensación, el tribunal recuerda en primera instancia que esta debe estar relacionada en todo caso con el perjuicio que sufren los titulares de derechos, y esta necesaria correlación con el perjuicio causado provocan que, si en el marco de este amplio margen del que disponen los Estados miembros, estos deciden fijar un canon diferenciado que grave la reproducción que realiza una persona física para su uso personal a través de servicios de computación en la nube, deberán tener la necesaria cautela y asegurar que esta compensación no exceda del potencial perjuicio sufrido por los titulares de derechos y, por tanto, les compense en exceso. Como se ve, el Tribunal de Justicia no rechaza la posibilidad de un pago adicional en concepto de reproducción en la nube, si bien deja en manos de los tribunales nacionales la tarea de acreditar que este gravamen diferenciado por la realización de copias en un espacio de almacenamiento en la nube no compensa en exceso el perjuicio causado a los titulares de derechos. Sin más, cedo la palabra al profesor Miquel Peguera. Muchas gracias, Marta. Muy brevemente, para finalizar, vamos a hacer alguna referencia a desarrollos recientes, jurisprudencia y legislación, pero, como digo, de modo muy breve. Y hemos querido destacar una sentencia reciente del Tribunal General de la Unión Europea en un recurso contra la denegación del registro de una marca de la Unión. Concretamente, se trata de una marca solicitada por el Gobierno de Andorra, una marca que consiste esencialmente en la palabra Andorra, ligeramente estilizada, y el tribunal confirma la denegación del registro, entendiendo que la palabra Andorra puede ser percibida como una designación del origen geográfico de los productos o servicios y, por tanto, tendría un carácter, por una parte, un carácter descriptivo y, por otra parte, además, faltaría también distintividad porque se entendería referida al origen geográfico de los productos o servicios y no a su origen comercial específico como requiere la función de origen de la marca. También en materia de marcas, una sentencia en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 10 de marzo en el asunto Maxus. Aquí se trata de una cuestión más bien procesal y concretamente se examina si las exigencias de
probatorias que se requieren al demandante en la legislación alemana son conformes a la directiva de marcas. El tribunal entiende que no. Concretamente se trata de que el derecho alemán requiere al demandante, no le impone la carga de la prueba, en este caso se trata de una acción de caducidad por falta de uso, no se trata de que deba probar estrictamente la falta de uso, pero sí debe realizar unas alegaciones fundadas, incluyendo una realización de un estudio del mercado adecuado a las condiciones específicas de esa marca y a su pretensión de cancelación por falta de uso. Y el tribunal, como digo, considera que ese nivel de exigencia es contrario a la directiva de marcas. Una sentencia de la Audiencia Nacional, en este caso de la Sala de lo Social, pero que queremos traer a colación porque es relevante en materia de ciberseguridad, considera que un ciberataque, en concreto de ransomware, tuvo el carácter de inevitable y, en consecuencia, dio lugar a una situación de fuerza mayor que debió permitir a la empresa la realización del ERTE, que le había sido denegado por la Administración Social. Pero es interesante destacar cómo la audiencia tiene en cuenta que la empresa había desplegado toda la diligencia exigible y destaca en particular que contaba con una política de ciberseguridad, lo que pone de relieve una vez más la importancia de dotarse, de que las empresas se doten de estos mecanismos de protocolos de ciberseguridad preventivos y reactivos frente a posibles ataques, también como una muestra de la adopción de la diligencia necesaria. En este caso, como consecuencia de todo ello, se consideró que, aunque se puede calificar de previsible un ciberataque, porque están a la orden del día, en cualquier caso, en la realidad concreta resultaba inevitable. Y finalmente, también en materia de ciberseguridad, el Real Decreto Ley del pasado 29 de marzo, 7/2022, establece requisitos para garantizar la seguridad de las redes 5G y se justifica la urgencia para llevar a cabo para aprobar este Real Decreto Ley, fundamentalmente en el hecho de que la situación de guerra en Ucrania ha incrementado notablemente los riesgos de sufrir ciberataques y, en particular, de que los sufran las redes 5G ya desplegadas o pendientes de despliegue en los próximos meses. Y aquí terminamos. Paso la palabra a Álvaro Burkhardt, que dará fin a esta sesión de Flashit. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a todos por acompañarnos durante todo este rato. Recordad que el que quiera un resumen de esta sesión nos lo puede pedir, porque se lo enviaremos en formato PowerPoint a webinars@cuatrecasas.com. La siguiente sesión, como no, será el martes 1 del mes que viene, que es en este caso el martes 3, como siempre a las 9:30, y os esperamos. Y el que no pueda esperar tanto para estar informado de las novedades que va habiendo en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología, nos puede seguir a través de nuestra aplicación, Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que está disponible tanto para iOS como para Android, y además desde ahí podrá apuntarse a eventos que organizamos y, en fin, nos podrá seguir. Gracias de nuevo, que paséis un buen mes, una buena Semana Santa y nos vemos el día 3 de mayo.